Queridas amigas, amigos, en este nuevo encuentro de los miércoles vamos a hablar de educación infantil con necesidades especiales. En esa educación que además ahora mismo pues está requiriendo y como siempre una parte muy importante de vínculo afectivo humano de cómo debe ser la educación, de saber con quién estamos y lo que necesita ese niño, esa niña que nos ha sido encargado para su desarrollo educativo. Bien, pues hablaremos en la entrevista con una mujer, una maestra que está trabajando desde hace años y nos contará su experiencia. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría hablar en este encuentro de cómo la educación siempre tiene que tener un carácter de escucha, de atención, de empatía con los niños, las niñas, pero no solo los niños y las niñas, sino también con los profesionales, con las personas que estemos tratando en cualquier época, en cualquier momento de la vida. Educar es eso, ayudar a desarrollar lo mejor de cada persona partiendo de su situación, no de lo que nosotros consideramos o un plan de estudios considera que esa persona debe aprender, que eso está muy bien, pero no aprende igual y no necesita la misma atención una persona que tiene unas circunstancias u otras. Y en el caso pues que estamos tratando hoy específicamente, cuando los niños o las niñas tienen necesidades especiales por sus dificultades en el sentido que sea o por sus limitaciones en algún aspecto. Ese punto de partida debe ser clave para poder desarrollar lo que ese niño, esa niña, esa persona necesita independientemente del resto de sus compañeras, compañeros o el resto de la sociedad, para conseguir así una equiparación o una igualdad en ciertos aspectos. Cuando nosotros conseguimos a través de la educación desarrollar esa parte o compensar esa parte que tenemos de limitación, y todos tenemos algunas limitaciones en un sentido o en otro, o tenemos un potencial más vinculado con ciertos aspectos de nuestra mente o de nuestro potencial humano, pues cuando nosotros tenemos eso en cuenta podemos ayudar a que desarrollemos lo mejor de nosotros mismos, que los niños, las niñas, las personas a las que estamos ayudando en su proceso educativo desarrollen lo mejor de sí mismos y al mismo tiempo puedan incorporarse con con sus mejores valores a su entorno social, familiar o profesional. Por eso, esta reflexión me parece también importante. Considerar en qué sentido nosotros somos o tenemos algún tipo de necesidad especial, aunque nunca lo hayamos pensado. Hay muchos niños o niñas que se consideran torpes o que son discriminados en su entorno, aunque no tengan un diagnóstico determinado, sino simplemente porque a veces tienen carencias en el oído o en la vista y no comprenden igual que sus compañeras y compañeros. Por eso es importante atender y estar atentos a las circunstancias particulares que cada ser humano necesita. Y pues eso a veces lo arrastramos a lo largo de la vida. No desarrollamos cosas porque hay alguna pequeña dificultad, a veces imperceptible, en la manera en la que vemos, en la manera en la que oímos, en la manera en la que comprendemos unos conceptos o se desarrolla, por ejemplo, un mínimo de dislexia. Son cosas que son bastante comunes, pero sin embargo no se atienden. Y cuando, por supuesto, ya tenemos otro tipo de limitación, pues más fuerte, más grave, pues sí, se necesita una atención especializada para poder compensar eso de alguna manera porque es posible. Y de esa manera que no sea una situación limitante, sino simplemente que sea una plataforma para desarrollar lo mejor de nosotros mismos desde la perspectiva que necesitemos en cada caso. Muy bien, pues con esta reflexión entramos ahora en la entrevista y seguiremos en este encuentro de los miércoles. Encantado de que hayas venido, que nos veamos aquí en la estación de Málaga. Sí, que nos conozcamos.
Sí. Me lo toque. Y cuéntame, pues, ¿cuál es tu trayectoria? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Yo mi trayectoria, yo soy maestra de Un poco educación, más alto, sí. maestra de educación especial. Eh, a ver, a nivel personal he conocido lo que es dicha Sí. educación, porque he tenido muchos casos alrededor, pero han centrado la educación en la persona. Claro. Ya no es solo en los aspectos, digamos, como tanto se habla o se dice de primero, se ha dicho inclusión, se ha dicho integración, se ha dicho persona. Yo me gusta poner la palabra persona. Claro. Y entonces ahí pues en todo, digamos, lo que se ha necesitado, bien tema estudios, bien tema conducta, bien tema de saber cómo hablar o cómo tratar, habilidades sociales, que es lo que más también he trabajado yo mucho con niños a modo de juego, en el sentido de, pues, por ejemplo, eso, ponerte uno en el otro, en el lugar del otro, el saber estar, Claro. el porqué de las normas, y entonces vivirlo, creo yo, de una forma más que para ti te resulta sencillo, te resulta simple, en lugar de cuando te lo están diciendo, ¿no? En plan ordenado. Sí, claro. Entonces, solución, yo como digo solución, pero no encasillado, Sí. sino Bueno, a mí persona. me parece que es un aspecto muy interesante. La cuestión es, a mí me interesaría saber cómo detectas tú las necesidades, la situación, si ha variado en los últimos años. Vamos a ver. Tú lo detectas en el momento. Un niño fundamental te tiene que venir alegre. Un niño tiene que significar alegría. Entonces, cuando tú le ves a un niño muy triste, o simplemente, como decimos, que es muy mal hablado, muy mal, eso es detrás, es como un mecanismo de defensa de una situación que, claro, tú tienes, vamos a decir, a lo mejor que saberlo, tienes que prepararte para ello, Claro. para hacerlo, pero es como, vamos a ver, cualquiera de nosotros vamos y estamos en una circunstancia triste, la que sea, y claro, tú vas a trabajar y tú no estás el día riéndote, ni eres la misma persona que tú sueles ser. Entonces, en los niños también, y ellos la forma de llamar la atención que tienen muchas veces en la discusión, en la pelea, el hablar mal, mil cosas. Entonces, yo creo que también la escuela, lo primero que tiene que ser es que se sientan que vienen a su casa también, porque el espacio, el sitio donde pasan más horas después de su casa. Claro. Entonces, es tener que tienen su obligación, por supuesto, el trabajar, el decir, pero que lo principal son ellos como personas. Claro. Entonces, Yo creo sí. que esa es la clave fundamental, ¿no? La educación debería estar siempre centrada en la persona, Sí. en las necesidades de la persona y potenciar su desarrollo en todos los ámbitos posibles. Sí. Pero, ¿tú has detectado en los últimos años alguna variación en este sentido? Hombre, muchas variaciones. Verás, de nosotros, por ejemplo, que tú llegabas, yo por ejemplo, cuando estábamos en el colegio éramos por lo menos 44 o 45 alumnos. Eso hoy es imposible, pero ya no por el hecho de que, por supuesto, no esté bien visto ni nada, sino porque la situación ya que tiene la sociedad hoy día, pero ya no es porque ni piense diferente ni nada, sino porque cualquier cosa es chillío, es grito, muy diferente a cuando que tú te decías, yo por ejemplo en mi casa tu trabajo es estudiar, se acabó. Y hombre, pues te venían, había compañeras que por supuesto estaban en peores situaciones, pero no había, la diferencia de hoy no la había. Claro. Yo siempre lo digo porque, por ejemplo, con mis padres siempre no han podido estudiar, han empezado a trabajar muy jóvenes. Entonces, la necesidad de ellos, de vernos a nosotros, que no pasáramos por lo mismo, era un empujón impresionante, pero yo creo que a nivel de toda sociedad general. Sí. Entonces era lo que se pretendía era hay que estudiar y hay que más cultura y más, pero lo veías en todos los niveles, porque yo por ejemplo tú te ibas con un vecino y el vecino te decía lo mismo que tu padre. Los abuelos pues, eran algo más permisivos, pero lo que decía era el abuelo, amén. La televisión es una tontería, pero había 2 canales y los horarios infantiles, eso no se tocaba. Entonces,
Como yo digo, parece una tontería, pero es a la vez una forma de construir sociedad que todo el mundo, pensaras tú lo que pensaras, tú no te encontrabas ninguna rendija. Claro, claro. Porque era todo el mundo en la misma dirección, pero en el sentido, yo no lo confundo con, como dice mucha gente hoy, de orden y mando, Sí. sino de tenerlo muy claro en eso. En el nivel de pensamiento, pero entendámonos, el nivel de pensamiento de decir tú tienes que pensar como un niño y hacer eso por ello, y ya está. Y el nivel de hacer y que cada uno lo suyo. Claro. ¿Y cómo lo ves hoy? Hombre, hoy ¿Cómo percibes a los niños, a la educación? vamos a ver, pues, comparando todo con lo anterior, muy diferente. Ya no llego a decir sino muy diferente. La sociedad, la estructura de la sociedad tal cual ha cambiado. Pues antes era, vamos a ver, me pongo el ejemplo, pues antes tú montabas tu casa, tenías tu casa, normalmente se tenía trabajo o cosas cerca o con combinaciones, y hoy tú estás trabajando aquí, pero mañana estás trabajando allí, el otro allí, y te tienes que, ya no es la forma de construir la vida la misma. Claro. Vamos a ver, si tiene posibilidades o tiene soluciones, pues evidentemente se nota mucho en las casas, la gente que puede estar en su casa a los que no. Y luego, pues evidentemente es que hay mucho ruido. Yo siempre digo que hay mucho ruido. Piensen lo que piensen, cuidado. Ya no es ni, pues que no, piensen lo que piensen a la hora de tanto de hablar como de ver televisión, demasiado ruido, no es la misma actitud dialogante o de decir, no, mira, pues tú piensas de una manera, yo pienso de otra, pero... Desde el respeto. Claro, desde el respeto y a la vez, desde, por ejemplo, que ahora estamos hablando de niños, pues la educación a lo mejor tú la vemos de forma distinta, tú y yo, pero estamos hablando de niños y hay cosas que tú no traspasas. Entonces el tope para uno y para otro es el mismo. Y ya hoy seguramente la mayoría sea así, pero no se transmite. Y lo único que estás transmitiendo es, yo como digo yo, un lenguaje que no deberíamos de tener nadie. Y sobre todo eso, mucho chillillo, que después le estás diciendo, es que hay mucha contrariedad con lo que le estás diciendo a los niños. Tú estás intentando hacer una clase, por supuesto, muy tranquila, que hable, hombre, de su tiempo de trabajo, de estudio y demás, pero que quiere hacer una paz que precisamente después no tiene, fuera. Claro. Y con respecto a la tecnología, ¿cómo ves tú la influencia de la tecnología, que evidentemente hombre, mira, la es un hito? La influencia de la tecnología, por supuesto que es muchísima. Ella dice, ¿en pro o en contra? Vamos a ver. Dicen que está demostrado que los niños, vamos a decir, la persona, hasta los 14 años no debería de haber ninguno. Porque es cuando tienen, digamos, tope con lo que es la edad de creatividad, de pensamiento, de ordenar, de hacer las cosas por ti mismo. Una serie de cosas que dicen sentido común. Que hoy es verdad que hay poco. Luego también, por ejemplo, los niños de los creadores de todas estas ordenadores, de teléfonos, de todas estas tecnologías, resulta que tienen a sus hijos en colegio y que ellos mismos le dejan a partir de los 14, 15 años coger el primer teléfono y, si pueden, el primer ordenador. Claro. Y ahora, ¿cómo se supone que esto es para facilitarte las cosas, hacerlas y demás? El que la está haciendo a lo suyo le dice, no, tú a partir de aquí. Claro. Pero nosotros, pues cuanto antes mejor. Creo que no... Sí. Mucho sin sentido y a la vez, yo como digo, es que a los niños, a todos no, pero a los niños hay que protegerlos mucho, o se les debería de proteger mucho. Pero por otra parte también ahora en las aulas está la tecnología. Pero me vengo a referir, incluida las aulas, incluida las aulas. Lo que decimos, que yo lo haría en el momento, verás, de que el niño piense por sí mismo, es decir, tú le has dado lo que sea, los apuntes que tengan, que los niños estén trabajando en grupos, que lo hagan, que lo vean, y
una vez que ya digamos, ese mecanismo lo están haciendo, pues tú dices, claro, para la hora de hacerlo pues tengo que presentarlo bien y demás, pues venga en el ordenador. Pero que tú le estés demostrando desde chicos que trabajen por ellos mismos y después en grupo. Verá, más que nada, porque yo digo, si ahora estamos un día sin ordenador o sin teléfono ni más, nos volvemos locos. Pues imagínate si tú eso se lo estás enseñando a un niño. Claro. Que en lugar de decir, pues mira qué bien, vamos a la calle para jugar. Claro. Pero realmente también ocurre, porque muchas madres, incluso niños que están en las sillitas... Sí, por eso te digo. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Tú el lugar, claro, te los das, el niño está entretenido, pues tal es lo que nos vamos a decir. Que está demostrado que es mejor un coche, cosas manuales, cosas que el niño tenga que pensar para... Siempre han dicho, ¿no? A mí me han dicho que el momento de aburrimiento es un momento de creación. Claro. Entonces, para tú tener ese momento tienes que decir, mamá, estoy aburrida. Yo a mí me decía, está aburrida, pues échate en agua. Y ahora te ponías a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Nada, con esto y ponerte... Claro. Ese es el momento de creación en esa etapa de los críos. Más adelante te vuelvo a repetir que claro que te ayuda. Y hoy día pues vivimos con ellos y ya está, ¿no? Pero que el momento de las primeras etapas habría que cuidar mucho. Sobre todo el proceso de que estás construyendo. Parecen que no, pero se está construyendo el vínculo pensamiento. Afectivo. Claro. Pero, y a la vez, ya te vuelvo a repetir, el proceso de pensamiento, tú, los 5 años, los 5 años, primero son imprescindibles el no tener estas cosas. El no tener, sino porque ya, aunque el niño ha nacido, pero la formación total de cerebro, de pensamiento, de todo, lo más básico es, fíjate, primero los 3 años y si lo dejas hasta los 5. Según hayas hecho tú en esos años, en esos primeros años de vida, te reflejas tú después como persona adulta. Claro, porque ahí es donde se estructuran las capas básicas del cerebro, por donde van a pasar luego todos los estímulos. Claro, pero si tú tú has estado, por supuesto, rodeado, acompañado, en temas de juegos manipulativos, de pensar, de estar con gente, pero de estar en plan diálogo, en plan de entretenerte, pero con cosas, vamos a decir, muy básicas. Tú una carta, para poder desarrollar la inteligencia, no dárselo ya hecho. No. El inventar y el desarrollar historias es a través de los juegos manuales y de la lengua, del lenguaje, vamos, que tú utilizas. Y además tú vas a utilizar también un lenguaje diferente si estamos todo el día con esto, a estar cara a cara. Claro. No, es que hoy resulta mucho, esto es una tontería. Pues da igual, pues si ha salido, pues se lo da y ya está. Digo, mira, yo se lo doy, una cosa que tú un día, a lo mejor tú le digas por un ratito y demás, pero no diario y no lo que se está creando. Claro, no evitando que haya ese desarrollo, o sea, cuando le damos la tecnología es como que le facilitamos que ya lo tiene todo hecho y claro, pero lo que te digo, y lo que estamos hablando, tú ahora lo coges y un día se te estropea lo que sea, esto o aquello, y te vuelves loco. No, vamos, yo te digo, por ejemplo, a nivel profesional, di que a ti te falle esto, el ordenador, ¿tú qué haces? Y tú dices, a ver, ¿qué hago ahora? Pues eso lo traslada a un niño y es niño. Hay que tener recursos para improvisar. Si se estropea, buscamos otra manera. No, hombre, no, y simplemente lo que te hablamos, el diálogo, el jugar juntos, el poder de invención, de decir, pues yo qué sé, venga, vamos a pintar cualquier cosa, vamos a hacer como si te pones a hacer aviones de papel. Pues, mira, yo me he encontrado niños que no saben hacerlo. Sí. La absurda más grande, que un avión de estas de papel como te salga y te pones con los niños claro, tienes que decir que tengan cuidado, y te ponen a tirar aviones en clase donde estén y se pasan pipa. Y al día siguiente cuando tú le digas, mira, pues tal día te están esperando para hacerlo. Claro. Una etapa, digamos, como de creatividad, porque se lo pasan muy bien. Y en relación con los libros, pues aquí hago referencia a este libro que publiqué partiendo de una adaptación de mi tesis doctoral, que es La educación en valores desde los mitos y las leyendas.
Una parte importante de la educación, cuando consideramos esos aspectos emocionales, sentimentales, afectivos, tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con la posibilidad de desarrollar esa imaginación para asumir o aprender o educarnos en un aspecto de valor que puede estar personalizado, no tiene por qué ser idéntico para todos, porque cada persona puede observar aquello que le llama la atención porque lo necesita. Es como si tuviéramos, en cierta forma, una necesidad educativa como el hambre específica de ciertas cosas y no de otras. Por eso la educación debería ser lo más personalizada posible, o por lo menos que haya una similitud muy amplia entre los niños y las niñas que necesitan de esa atención o a los que estamos formando. Hay un aspecto, por supuesto, que nos identifica y que nos hace ser humanos en ese aspecto común, que es la necesidad de sentir, de soñar, independientemente de que tengamos ciertos potenciales o limitaciones mentales. Cuando nosotros hablamos o sentimos de corazón, casi siempre hay una resonancia. Es como aquello que se decía que la música amansa a las fieras. Pues bien, la música de la imaginación también es una forma de llegar más directamente a esa parte humana, a ese corazón, a ese aspecto no tan racional, pero que es absolutamente imprescindible también educar, encauzar, reconocer para potenciar lo mejor de nosotros como seres humanos. Por eso, insisto, ofrezco este libro, La educación en valores desde los mitos y las... Este libro está publicado por la Editorial Académica Española y se puede adquirir a través de Amazon o directamente a través de la editorial, que atienden los pedidos y te los mandan al domicilio. Bien, pues con esta reflexión, esta necesidad especial educativa que todos tenemos de alguna manera por el hecho de ser seres humanos, en este otro aspecto holístico, cuando nosotros aceptamos que necesitamos desarrollar o educar ese aspecto de valores, ese aspecto que nos da un acercamiento a lo que realmente y profundamente somos y que después nos va a ser de utilidad fundamental para desarrollar nuestro potencial, para desarrollar la confianza en nosotros mismos y mejorar en nuestra convivencia, no solo en el aula o no solo en el entorno de trabajo, sino fundamentalmente en la familia y socialmente. La imaginación es un elemento importantísimo que no se ha aprovechado quizás lo suficiente y que por eso es necesario tener en cuenta, pero de una manera metodológica dirigida para conseguir los resultados, las metas que nos proponemos. En este libro hay una propuesta metodológica para trabajar en el aula y por lo tanto es útil para las personas que se dedican a la educación. Muy bien, pues aquí te dejo esta referencia y seguimos en estos encuentros. Este libro de la educación en valores desde los mitos y las leyendas puedes encontrarlo en mi página de autor de Amazon. Respecto a las propuestas de formación, de talleres, de cursos, ya sea individual o en grupo, pues aquí, insisto, está la página de métodobenedi.com, donde hay distintas propuestas para atender las necesidades específicas que cada persona pueda tener. Y entre ellas es importante comenzar por un análisis de nuestras inteligencias múltiples, que es lo que planteo en uno de los cursos, para saber cuál es nuestro perfil y saber así, de manera más clara, cuál es nuestro potencial, cuáles son los aspectos debilitados que necesitamos atender o desarrollar para conseguir un equilibrio armónico de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestro proceso humano e incorporado a nuestro entorno familiar, social y profesional. Muy bien, pues entra en la página de métodobenedi.com y ahí observa cuáles son las propuestas que más llegan a ti, que más te parecen interesantes para tus necesidades específicas
y de una manera personalizada o de una manera grupal, pues hablamos de la forma en que podemos o que te puedo ofrecer este conocimiento para poder desarrollar aquello que tú necesites específicamente y la manera de hacerlo más adecuada. Muy bien, pues nos seguimos viendo en estos encuentros de los miércoles. Hasta pronto.